Tercer punto. Fin del conflicto. Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral, definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Para todo esto, habrá un suministro de información, difusión y comunicación, un cronograma, también tendrá reglas que lo rigen, habrá un monitoreo y verificación, flujo de la información. En torno al monitoreo y verificación, para efectos de la implementación del presente acuerdo se establece un mecanismo de monitoreo y verificación, es decir, MMIV, encargado de verificar su cumplimiento y que permite administrar distintos factores que pueden poner en riesgo el cese al fuego y la dejación de armas. Con relación a las zonas veredales transitorias de normalización, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Más adelante se mencionan las zonas de seguridad y el establecimiento de zonas de campamentarias y rutas de desplazamiento. Con relación a la dejación de las armas, se exponen los siguientes procedimientos técnicos. 1. El registro. 2. La identificación. Luego el monitoreo y verificación de la tenencia. Luego la recolección. El almacenamiento del armamento. Extracción del armamento. Y por último la disposición final del armamento, que se entiende como el procedimiento técnico mediante el cual las armas de las FARC se destinan para la construcción de 3 monumentos, así, uno en la sede de Naciones Unidas, otro en la República de Cuba y otro en territorio colombiano en el lugar que determine la organización política surgida de la transformación de las FARC-EP, en acuerdo con el Gobierno Nacional. Reincorporación de las FARC, Ejército del Pueblo, a la vida civil, en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo con sus intereses. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno, reincorporación política. El tránsito de las FARC-EP de organización en armas a un nuevo partido o movimiento político legal que goce de los derechos y cumpla con las obligaciones y deberes propios del orden constitucional, es una condición necesaria para el fin del conflicto armado, la construcción de una paz estable y duradera, y en general para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. Con ese propósito se adoptarán las garantías necesarias y condiciones que faciliten la creación y funcionamiento del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de FARC-EP a la actividad política legal, tras la firma del acuerdo final y la dejación de armas. Garantías para el nuevo partido o movimiento político. La personería jurídica. Finalizado el proceso de dejación de armas, los plenipotenciarios de las FARC en la mesa de conversaciones manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos. Financiación y asistencia técnica. Funcionamiento. Como una medida para facilitar el tránsito de las FARC a la actividad política legal, el partido o movimiento político que constituyan recibirá anualmente entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2020 una suma equivalente al 10% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Por otra parte, con el fin de contribuir al financiamiento de la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática,
se le asignará un 5% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022. En las campañas electorales, las campañas a los candidatos a la presidencia y al Senado de la República inscritos por el partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC, Ejército del Pueblo, a la actividad política legal para participar en las elecciones de 2018 y 2022 tendrán financiación preponderantemente estatal. Representación política. Congreso de la República. Tras la firma del acuerdo final y luego de la dejación de armas de las FARC y con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario para la promoción de su plataforma ideológica, el Gobierno Nacional pondrá en marcha las reformas constitucionales y legales necesarias para garantizar, mediante una fórmula transitoria, la representación política en el Congreso de la República al nuevo partido o movimiento político. En el Senado se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. En la Cámara de Representantes se garantizará un mínimo de 5 curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias. Para este efecto, en la Cámara de Representantes se asignará una curul a cada una de las 5 listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul. Organización para la reincorporación colectiva económica y social. Con el propósito de promover un proceso de reincorporación económica colectiva, las FARC constituirán una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común, es decir, ECOMUN. Organización institucional. Consejo Nacional de Reincorporación. Se creará el Consejo Nacional de la Reincorporación, CNR, integrado por 2 miembros del Gobierno y 2 de las FARC, con la función de definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del proceso de reincorporación, según los términos acordados con el Gobierno. Acreditación y tránsito a la legalidad. Para los fines de la acreditación, una vez las FARC hayan entregado del listado de todos los y las integrantes que hayan hecho parte de su organización, el Gobierno Nacional iniciará el proceso de revisión y contrastación de la información contenida en el mismo. El listado final incluirá la totalidad de los y las integrantes de las FARC, Ejército del Pueblo, se encuentren o no privados de la libertad. Esta acreditación es necesaria para acceder a las medidas acordadas para las FARC-EP en el acuerdo final. Para la reincorporación de los menores de edad, habrá un diseño del programa especial conforme a lo establecido en el Comunicado Conjunto número 70 de fecha 15 de mayo de 2016 para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. A estos menores se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto en la Ley de Víctimas 1448 de 2011. La identificación de necesidades del proceso de reincorporación económica y social incluirá un censo socioeconómico, la identificación de programas y proyectos productivos sostenibles, desarrollo y ejecución de programas y proyectos productivos sostenibles, además de programas y proyectos con ECOMUN. Garantías para una reincorporación. Acá se incluye una renta básica. Cada uno de los hombres o mujeres hoy pertenecientes a las FARC durante 24 meses recibirán una renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo legal vigente, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Principios orientadores. El respeto, la garantía, protección y promoción de los derechos humanos. Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. Fortalecimiento en la administración de justicia. Asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública.
enfoque territorial y diferencial, enfoque de género, coordinación y corresponsabilidad institucional, participación ciudadana, rendición de cuentas, garantías de no repetición. El Pacto Político Nacional, que deberá ser promovido desde las regiones y sobre todo en las más afectadas por el fenómeno, busca hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas para que nunca más se utilicen las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo que irrumpan en la vida de los colombianos y colombianas vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad. Habrá una unidad especial de investigación para la desmantelación de las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Habrá una instancia de alto nivel de sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que desarrollará e implementará diversos componentes del sistema de seguridad, como la protección especializada, el sistema de planeación, pero esta instancia estará conformada por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, el Comandante de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía Nacional, el Director de la Unidad Nacional de Protección en adelante UNP. La instancia de alto nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal. El Gobierno Nacional creará un cuerpo de seguridad y protección, conforme a lo establecido en este acuerdo, en su conformación de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad legal. Presunción constitucional y legal del riesgo. Las y los integrantes del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal tendrán presunción de riesgo extraordinario, de acuerdo a criterios razonables presentados por sus representantes ante la mesa técnica. El nuevo movimiento político tendrá presunción de riesgo extraordinario. El Gobierno Nacional impulsará las medidas normativas necesarias para que tal presunción se convierta en legal. Habrán unas medidas de atención psicosocial y también en materia de autoprotección. Se diseñará y ejecutará un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización con la participación de entidades territoriales. Habrán unos promotores comunitarios de paz y convivencia. Será un programa a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia. En cuanto a las medidas de prevención y lucha contra la corrupción,